Bueno, Memo, buenas tardes, gracias por recibirnos en tu casa. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, un placer que vengan a casa. Así que, bueno, esperemos que sea una linda charla. Bueno, una carrera ya de muchísimos años, ¿no? Recién hablábamos ahí un poco sobre tus comienzos, recordarnos un poco cómo fueron. Y mira, en principio, jugar al fútbol de toda la vida, desde chiquito. Eh, Después tuve la posibilidad de irme a estudiar afuera y jugar al fútbol, seguir jugando al fútbol, hasta que, bueno, tuve una lesión de ligamentos cruzados y volví a Tandil y comencé la carrera de profe de educación física y me recibí allá por el año 96 y a partir de ahí abocado a lo que es el baby fútbol y lo que es el fútbol infantil. Una familia muy ligada a Santa Marina, con tu viejo como referente, como presidente en su momento, siempre muy recordado cuando se repasa, por ejemplo, aquella campaña de Nacional 85. Y sí, uno de los tantos deseos mientras estuvo en vida papá era tratar de que Santa Marina llegara a lo más alto del fútbol nacional. Y bueno, fue en el año 85 cuando Santa Marina gana el regional y después empezó a hacer la primera incursión en lo que es el fútbol nacional. Y la verdad que súper contento de haber tenido un viejo como él, porque la verdad era un tipo muy pasional y que yo digo, dejó la vida por el club de sus amores. Y la particularidad de que vivís hoy en lo que era la cancha, ¿no? En la manzana donde estaba el Francisco Fiego. Sí, casualmente donde nos criamos nosotros. Nosotros de chiquitos vivíamos a media cuadra y nos pasábamos jugando acá en la cancha de Santa Marina o en lo que era la pileta durante el verano. Así que hoy por hoy donde vivo es un lugar donde siempre está alguna que otra anécdota y algún recuerdo por ahí de decir de las cosas que uno pasó en la infancia. ¿El sueño de chiquito era ser jugador de primera división del club o venías a divertirte, no pensabas tanto en eso? Particularmente nunca pensé en jugar al fútbol a un nivel profesional. Sí me gustaba jugar a la pelota, sí me gustaba jugar al básquet. Tuve, bueno, la posibilidad de tener profes como tanto en el fútbol como en el básquet. En ese momento hacían las dos actividades, a Luis Quintela, al Bocha Larsen, y hasta que en un momento tuve que definirme por dónde ir y decidí por el fútbol. Porque nada, coincidían los horarios a veces de partido y era un problema en casa porque quería cumplir en los dos lugares y era imposible. Así que el fútbol pudo más esta vez. ¿Tenías buenas condiciones o lo que te llevó a llegar fue la perseverancia, el sacrificio? Eh, Siempre me gustó entrenar. Técnicamente no era de los más buenos, pero tampoco era de los, entre comillas, de los más malos. No desentonabas. No desentonaba. Y siempre traté de ser prolijo. Hoy en día trato de inculcarle a mis alumnos el tema de que sean elegantes, que sean prolijos, que yo siempre tengo una palabra que es distintos a la hora de sentir, en este caso, de vivir el fútbol. ¿Eras un lateral por la derecha o ahí te vi yo jugar el último tiempo, pero también en otras posiciones? No, de chiquito jugaba de central. Uno de mis profes, que yo digo que fue mi padre futbolístico, o uno de mis padres futbolísticos, Enrique Torres, el otro fue Luis Quintela, me ubicaban de central. Y después con el tiempo Luis Petrucci, ya de más grande, me empezó a utilizar, y bueno, Carotti, un técnico que vino de afuera, me usaba de lateral, de volante por derecha. Me gustaba mucho el tema del despliegue, tenía dentro de todo, creo, bastante dinámica de ir y venir. ¿Más cómodo jugando o marcando? Jugando. Me gustaba más jugar. Me gustaba, digo, porque bueno, ojalá pudiera seguir. Estoy complicado con el tema de rodillas, pero la verdad que disfrutaba mucho de jugar a la pelota. ¿Qué equipos compartiste? ¿Qué compañeros recordás? Ya en la primera hablo de Santa Marina. Y bueno, en Santa Marina nosotros teníamos un jugador que sí era distinto, como el Cholo Petrucci. En nuestras camadas era, bueno, Marcelo Anecchini, que se destacaba no solamente por su condición física, sino también un tremendo goleador. Y bueno, después teníamos
hay otros chicos que se dedicaron o se abocaron a otras cosas, no específicamente al fútbol, como Emiliano Mullerón, Sí. bueno, Luis Rosselli, Mauricio Ferrari, que son, te estoy nombrando, de la camada con los que más que todo teníamos los mismos años. Y después, bueno, jugamos con los Cabalín. Llegué a compartir en algún momento los últimos partidos con José Solimanto. Así que... Un aprendizaje permanente, ¿no? Con todos esos jugadores. Sí, y yo digo que tuve la suerte de tener grandes profes. No me canso de decir que Luis Quintela para mí era, para la época, fue uno de mis maestros. Una persona que sabe para mí muchísimo de fútbol, muchísimo de la vida, más que del fútbol. Y que uno va aprendiendo de todas esas cosas. Mientras jugabas, ¿ya ibas descubriendo que te gustaba también la parte de la docencia o fue más de grande eso? Sinceramente, cuando estaba estudiando abogacía en La Plata, estaba jugando al fútbol en Estudiantes de La Plata, me lesiono y siempre me interesó todo lo que era la enseñanza, en este caso de la práctica deportiva en sí. Entonces, si no hubiera estudiado educación física, si no hubiera estudiado abogacía, hubiera estudiado educación física. Y cuando me vine a Tandil dije, bueno, abogacía no había en ese momento en Tandil y había que volver a irse. Entonces dije, no, mi idea era quedarme en Tandil y empecé lo otro que me gustaba, que era precisamente la educación física. Es un retiro del fútbol que se da de una manera particular, medio repentino, ¿no? Y a contramano de lo que por ahí pasa con otros jugadores que se ponen una fecha y la cumplen. En tu caso fue medio de un día para el otro, ¿se puede decir? Sí, en realidad nosotros cuando viene Carotti a dirigir Santa Marina, empezó a trasladar ciertas cuestiones del fútbol profesional, como las concentraciones, y el jugador de Tandil en ese momento no estaba habituado a lo que era una concentración. Y casualmente, bueno, en las primeras fechas del torneo argentino, me toca concentrar y al mismo tiempo tenía una fiesta de un cumpleaños de 15 casualmente de la hija del rector de la universidad, y era un compromiso ineludible y bueno, me dicen tenía que estar a las 11 de la noche de vuelta en el hotel, y normalmente a esa hora no comenzaban ese tipo de fiestas. Y bueno, concerté con el técnico que podía volver a las 12 y llegué a la habitación y que compartía con Damián Luengo y le digo, Damián, mañana juego mi último partido y no juego más, porque no quiero esto. Ya tenía 33 años y era como que nada, consideraba que era bastante cuidadoso con mi forma de manejarme en todo lo que es la actividad deportiva, y dije, bueno, hasta acá llegué. ¿Tomaste esa decisión repentinamente? ¿Fue algo que en algún momento te arrepentiste o una decisión que sostuviste a través del tiempo? También tuvo que ver, yo siempre digo que cada vez que jugaba tenía mi fan favorito, que era mi viejo. Y sobre todo en los últimos años, y eso empecé a entender que está bueno, al menos a mí me pasaba, de jugar para alguien. Y yo jugaba mucho porque yo sabía que mi viejo disfrutaba de verme jugar. Y mi viejo fallece en el 2002 y empecé también a ver que me faltaba ese estímulo extra. Así que nada, te voy a decir, no me cerraba el tema de las concentraciones, había perdido el fan número 1 y dije, bueno, hasta acá llegué. ¿Cómo era Memo padre? ¿Solamente te iba a ver y respetaba lo que hacías o te daba indicaciones, te bajaba línea? No, papá era sí, un tipo muy pasional, un tipo que le metía garra y que intentaba hacer todo lo que se proponía. Terminaba los partidos y por ahí me decía, de acuerdo a su visión, qué había hecho bien o qué había hecho mal, que particularmente no me molestaba, porque él había jugado al fútbol. Yo sabía que tenía su visión del deporte, y particularmente siempre me gustó escuchar opiniones de fútbol. Después de ahí en más uno puede tomar o puede dejar lo que le dicen, pero
me gustaba escuchar a mi viejo, y te vuelvo a repetir, yo disfrutaba de que él estuviera en la cancha acompañándome. Es el día de hoy que, bueno, sobre todo con uno de mis hijos que sigue en actividad de fútbol, el otro también la hizo, después dejó, siempre traté de acompañarlos. Así que bueno. ¿Cómo será el desembarco en el fútbol infantil o la etapa de formador que mantenés hasta el día de hoy? ¿Cómo surge todo? Empezó todo en el 2001, que el rector de la universidad, que en ese momento era Néstor Ausa, él quería incluir a los chicos en el seno de la universidad y a partir de ahí hicieran todo un camino en lo que fuera jardín de infantes, primaria, secundaria, hasta tener la posibilidad de llegar a una carrera profesional en la Universidad de Tandil. Y paralelamente hacer actividad deportiva. Entonces él decía que estaba bueno que los chicos estuvieran desde chicos incluidos dentro de la universidad. Yo creo que era un visionario en este aspecto. No tengo partidismo político de nada, pero esa visión que tenía yo creo que era muy interesante. Y nosotros empezamos en la universidad en el 2001 y ya a partir del 2005 teníamos los primeros egresados de lo que era el BABI, los 10 años, y nos pasaba que algunos chicos se nos iban a otras instituciones porque nosotros no teníamos la continuidad en lo que es fútbol infantil. Y Néstor me dijo, quédate tranquilo, Memo, en marzo del 2005, en diciembre del 2004, me dice, Memo, en marzo del 2005 la universidad va a tener fútbol infantil. Quédate tranquilo, porque me habían venido a buscar de otra institución, quédate tranquilo que nosotros lo vamos a hacer. Y en marzo del 2005 empezamos la actividad de fútbol infantil hasta el día de hoy. Siempre se dice, creo que con razón, que los resultados en las formativas son secundarios, que no es la prioridad. ¿Qué es lo que más te llena como formador? ¿Un jugador consagrado que llega, que lo formaste vos? ¿Un buen grupo que queda a través del tiempo en el recuerdo? Mirá, yo creo que es muy importante ir formando al chico en todo sentido. Hacerle conocer desde lo técnico, desde lo táctico, a partir de lo que es fútbol infantil, una iniciación a lo que es la parte física, hacerle entender que hay una competencia, llegado el caso, que de a poco se tienen que ir puliendo ciertos aspectos, como para decir, bueno, esto deja de ser babi para comenzar a hacer fútbol infantil y ya empezar a, no digo a que te empiecen o a empezar a sobrevalorar el tema de los resultados, pero sí darle importancia a otros tipos de aspectos. Y lo que más me llena es, casualmente el año pasado hace 2 años tuve esa posibilidad de tener la posibilidad de dirigir a chicos que había tenido a los 5 años dándole una clase de babi. Porque bueno, hubo muchos chicos de la primera división hace 2 años que habían comenzado con nosotros en lo que es el centro cultural, continuaron toda una carrera, incluso algunos profesionalmente se recibieron en la Universidad Nacional y terminaron jugando en la primera y yo dirigiéndolos. Así que para mí fue una satisfacción ver cómo esos chicos a lo largo de tantos años perduraron dentro de la universidad, jugando al fútbol y a la vez estudiando. Y fue un poco que fue una misión cumplida con respecto a todo ese grupo que se tuvo desde chico. ¿Qué representa la transición de dirigir formativas, infantiles, muy chiquitos, y de golpe estar en la primera división? ¿En qué tuviste que cambiar el chip? Vos sabés que me pasaba de ese año que dirigí la primera, solamente un año, una cuestión de nada, de organización, fui ese año a dirigir la primera, pero dejaba de dirigir la primera a las 3 de la tarde y a las 5 o 6 de la tarde estaba dando una clase de babi a un chiquito de 6 años. Claro. Entonces, había que cambiar el chip. La información tiene que ser totalmente distinta. No es fácil, el trato totalmente distinto. Yo creo que la pasión con la que uno vive se traslada, yo creo, tanto a un jugador de primera división como la pasión, particularmente disfruto mucho de lo que hago y me gusta mucho ver los progresos de los chicos, ver cómo se van de a poquito armando de un montón de aprendizajes, pero la forma que te tenés que dirigir es completamente distinta.
los trabajos que tenés que hacer son totalmente distintos, los entrenamientos. Y no fue fácil no confundir una cosa con otra. Pero bueno, la experiencia con Primera División fue muy linda también. La verdad que me llevé un recuerdo hermoso. Pero hoy por hoy, si me preguntas, mi carpintería está en el trabajo abajo, con los más chicos, con los formativos. ¿Volver a Primera División en algún momento? ¿No es un objetivo prioritario? No es un objetivo prioritario. Sí me planteé la posibilidad, en la medida que se dé, seguir dando una mano, en este caso la primera de la Unicen, pero no es una cosa que me saque el sueño de dirigir una primera división. Te vuelvo a repetir, la pasé muy bien. Me encantó haber hecho, te digo, un cuerpo técnico con Valentín Michelini y Matías Boulanger, profesionales de 10. Pero donde me siento más a gusto y donde me siento más cómodo es trabajando en pasar la información, lo poco que uno sabe, lo mucho que uno sabe, lo que sea, dársela a mis alumnos. Bueno, tuviste a través de tu carrera un obstáculo grande que fue la salud de Dano, que hoy por suerte está muy bien. ¿Cómo fuiste conviviendo con todo eso? Me imagino un desgaste doble cada actividad que emprendés. Y yo te contaba un poco ahí fuera de cámara el tema de cuando Dano nace, en el 2004, nace con ese problema de que necesitaba un trasplante de hígado. Y bueno, la bruja, mi señora, en Buenos Aires con Dano, Valentín en Tandil conmigo, siguiéndome a las clases, a los entrenamientos. Por la noche estábamos con mi vieja, yo iba y venía. Entonces se dificultaba y bastante. Pero bueno, siempre, si hay algo que aprendimos en familia de lo que pasó con Dano, es que nunca hay que bajar los brazos. Entonces, era como, esto ya lo he contado varias veces, yo veía en cada alumno que yo le daba clase a Dano. Y entonces no me podía caer, yo le tenía que dar lo mejor de mí, porque ya te vuelvo a decir, tenía la figura de Dano que estaba en Buenos Aires en cada uno de mis alumnos. Entonces no me podía permitir estar triste, terminaba las clases y más de una vez terminaba llorando, porque era como que volvía a la realidad, es decir, llegaba a casa y no estaba Dano estaba en el hospital. Claro. Pero bueno, así fuimos transitando en familia todos estos años. La seguimos remando, la sigue remando Dano, y ahí vamos. Pero hoy disfrutás más de todo, ¿no? Con otra plenitud, supongo. Sí, pero el que tiene un hijo así con problemas de salud no es fácil. Y siempre, nada, es el día a día, disfrutar que lo ves bien y esperar que no recaiga para volver a ir a un hospital. Entonces, es el día a día. Bien. Sobre Valentín, ¿cuándo supiste que iba a ser lo que es? Valentín, yo digo que Valentín es yo siempre digo el señor de los silencios, porque Valentín nunca fue de muchas palabras, nunca fue de decir demasiadas cosas. En su momento, cuando Valentín tenía edad de sexta división, el negro Quintela lo quería llevar a entrenar y jugar con la primera, y Valentín le dijo que no, que él quería seguir jugando con sus amigos cuando tenía 15 años, hasta que, bueno, lo convencieron y Valentín, sí, siempre le decía a Luis, dice, mirá, Luis, que yo no me quiero ir a ningún lado, yo no quiero ir a Buenos Aires, yo quiero jugar en la Uni, quiero salir campeón con la Uni, y hasta último momento, el último año de secundaria de Valen, a mitad de año lo vieron en una final que jugaba la Unicen contra Sarmiento, que perdimos la Uni en cancha de Ayacucho, y lo fue a ver Guillermo Pereira, que en ese momento era el técnico de Santa Marina. Y lo llamó a Valen, y Valentín le dijo que él quería terminar los últimos 6 meses del secundario, que quería hacer el viaje de egresados con sus amigos
y que cuando volvía, si él lo aceptaba, se incorporaba a Santa Marina. Y Guillermo Pereira en ese momento un poco lo que lo felicitó, porque dijo que bueno que pienses primero en tener un estudio, terminar tu carrera aunque sea secundaria, y después ver qué pasa con el tema del fútbol. Llegó en enero, empezó incluso después la universidad acá, después se le empezó a complicar con el tema de los entrenamientos, porque entrenaba de la mañana, se le complicaba para cumplir los horarios, estaba estudiando ciencia económica. Y a partir de ahí fue que un día dijo, yo quiero jugar al fútbol de otra manera, vino y dijo eso. Y nada, y se propuso siempre un perfil bastante bajo, ¿vale? Ir de a poquito y hasta donde se llegue, ¿va? Obviamente en cuestiones de la vida lo aconsejás, pero también en lo futbolístico, ¿o preferís mantenerte más al margen y que sus entrenadores se encarguen de eso? Soy bastante de hablar con él con respecto al tema del fútbol. En más de una oportunidad él también me ha consultado cuestiones desde el punto de vista táctico sobre alguna que otra posición que él normalmente no ha ocupado y que le ha tocado ocupar. Y como capaz que hacía mi viejo también, le decía, bueno, terminar el partido, decir, siempre está esa voz de aliento previo a los partidos. Cuando estaba en Brasil, siempre le decía que tratara de disfrutar que el lugar donde él está en este momento, incluso ahora donde está, yo digo que es un lugar para elegidos, que no es un lugar para cualquiera, y que lo tiene que disfrutar, porque siempre le digo lo mismo, le digo disfrutar como si tuvieras 33, le digo, y vivirlo de esa manera, porque el tiempo pasa muy rápido y cuando querés acordar, si no lo disfrutaste, es muy complicado. Complicado no, es decir, son cosas que pasan muy rápido. Yo cuando, al menos me pasó a mí, cuando dejé de jugar al fútbol, empecé a entender el fútbol de otra manera, lo empecé a jugar de otra manera, lo disfruté de otra manera, y capaz que cuando tenía 22, 23 años, no me daba cuenta un poco de lo que estaba haciendo dentro de la cancha, y no lo disfrutaba tanto. Entonces, nada, yo le digo a Valen que disfrute, que la pase bien, que no pierda su esencia, que haga lo que él sabe hacer, y nada, alentándolo a que, más allá de que le vaya algún partido bien o algún partido mal, alentándole a que siga metiéndole para adelante. Bien, muchas gracias. Un gusto. Un placer, gracias por venir. Gracias.